tipo de interacción virtual, porque hoy día pues, es lo que tenemos que hacer, esta interacción virtual. Decía y reitero que nosotros hoy día, derivado a esta inactividad laboral, social, nos hemos visto inmersos en una cuestión hasta de estrés. ¿Qué es lo que está pasando en los núcleos familiares? Es bien importante retomar, ¿no?, que la violencia familiar siempre ha existido, siempre ha estado ahí en la historia del tiempo, en la historia de la humanidad. En todo momento, la violencia ha sido un factor dentro de esta sociedad que hemos vivido por miles de años y de la cual, bueno, pues podríamos decir que es parte de la sociedad, ¿no? Es parte de la sociedad estos cambios de humor, donde hoy día, derivado al COVID-19, las cifras se han incrementado respecto de la violencia familiar. Yo siempre he dicho y he promulgado que de qué sirve tener un perfecto sistema penal acusatorio, cuando nosotros no estamos atacando el problema de raíz, donde las instituciones que se dedican a impartir justicia, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestro mismo presidente de la República, mientras no existan políticas públicas dedicadas a combatir o a reparar el tejido social, pues definitivamente, aunque elevemos las penas, aunque hoy día, ¿no?, el año pasado nuestro presidente y nuestros diputados lograron incrementar el catálogo de delitos graves. Este catálogo de delitos graves, pues, ¿qué vino a hacer? Vino a incrementar las penas y con ello prisiones preventivas oficiosas, totalmente, ¿no? No porque nosotros tengamos o elevemos este catálogo de delitos, vamos con ellos a erradicar a la delincuencia, a los delincuentes. No los vamos a erradicar. Única y exclusivamente vamos a seguir llenando las cárceles, ¿sí?, los centros preventivos, los vamos a seguir llenando de individuos y de seguirlos manteniendo día a día allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no hemos buscado la alternativa como instituciones, como gobierno, como diputados, en ver y regresar a reestructurar, a reparar el tejido social que es la familia. La familia como el todo. Como el todo, ¿por qué? Porque, reitero, estamos creando delincuentes desde la infancia, desde los primeros años de los niños, de los bebés. Sabemos que los primeros 3 años de todo menor es la parte en donde ellos se van forjando, se van formando su personalidad, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno? ¿Incrementando las horas laborales? ¿No? Yo recuerdo y tengo la desfortuna, ¿no?, de ver día a día cómo va incrementando la delincuencia, ¿no? Hoy con esta cuestión de la cuarentena, ¿no?, del confinamiento de los individuos, pues estamos viendo que está incrementando la violencia familiar dentro de ese núcleo familiar. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Yo he visto algunos programas, veo recomendaciones por parte de lo que son las instituciones, asociaciones civiles, el mismo gobierno, en donde dicen, ¿sabes que hay un teléfono para que tú puedas hablar y puedas pedir auxilio, puedas pedir asesoría, el apoyo psicológico para que puedan lograr redimir un poco la cuestión de la violencia, ¿no? Pero realmente, ¿dónde estamos asesorando a la ciudadanía para decirle, ¿sabes qué, ciudadanía? Hoy día los tribunales, ¿sí?, y debe de ser una obligatoriedad de todo poder judicial, ¿sí?, de todas las entidades federativas, el implementar procedimientos de violencia familiar en los tribunales familiares. El Estado de México, la Ciudad de México y algunos otros estados de la República, sí, efectivamente, hoy día están trabajando en guardias, ¿sí?, están admitiendo demandas de violencia familiar, demanda de alimentos, ¿sí?, cuestiones urgentes, urgentísimas, para que con ello no se violenten los derechos de los menores, los derechos del grupo familiar. Porque también vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar que no nada más las mujeres
como un grupo vulnerable muchas veces, sufren violencia, ¿eh? Dentro del núcleo familiar. Hay que ser sinceros y honestos, que también el hombre es víctima de violencia, no única y exclusivamente la mujer, sino también el hombre sufre de violencia. Y ahorita con el confinamiento social, ¿qué es lo que está pasando? O sea, de verdad, yo hoy día veo clientes que vienen aquí a la oficina que de verdad están sufriendo por el confinamiento. ¿Por qué? Porque ya no hayan que hacer. Aparte, el estrés que se está provocando de estar encerrado, más aunado, que imagínense la otra situación, la gente que perdió su empleo, ¿no? La gente que perdió su empleo, gente que estaba trabajando en restaurantes, gente que estaba trabajando en empresas, que definitivamente es otro tema, en donde a veces la misma economía de esas empresas, de esos lugares, pues se vino a la quiebra. Y a consecuencia de ello, mucha gente quedó sin trabajo. Entonces, imagínate, tú en tu domicilio, en tu casa, en tu grupo familiar, tienes a una persona que puede decir que está hasta frustrada por haber perdido su empleo, ¿no? La mamá está estresada por tener al hombre allá adentro todo el día, a los hijos adolescentes, niños pequeños. ¿Qué es lo que está pasando? Está generándose un caos de violencia, ¿no? Y reitero, ¿no? Antes del confinamiento ya estábamos con bastantes juicios de violencia familiar. Juicios de violencia familiar ante el Tribunal de lo Familiar, porque reitero, también tenemos procedimientos penales, ¿sí? Ante el Ministerio Público vamos y levantamos nuestra carpeta de investigación a efecto de darle a conocer o que comience a investigar el fiscal si existe violencia familiar. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Sí tenemos nuestras medidas de protección, sí, efectivamente, las cuales están contenidas en el artículo 20 constitucional, ¿no? Y muchas veces se cumplen, muchas veces hay seguimiento de, quiero saber, ¿no? ¿Cuántas veces van y denuncian el delito de violencia familiar ante la Fiscalía Especializada? ¿Y qué seguimiento se le está dando? ¿No? Es el único seguimiento que puede hacer directamente la víctima del delito, ¿no? Yo por eso, en lo personal, como abogado y en el despacho que yo represento, optamos totalmente por llevar un procedimiento de violencia familiar. Pero bueno, vamos a iniciar un poquito con una presentación que les preparé a todos ustedes y a, bueno, la gente que está siguiendo esto a través del Facebook del Colegio de Abogados. No va a poder ver las diapositivas, pero vamos a tratar de ser explicativos y a lo mejor aquí poder trabajarlo un poco directamente en el pizarrón. Vamos a hablar del procedimiento de violencia familiar. Voy a agarrar aquí esto para poder cambiar las diapositivas. Y no sé si se vean las diapositivas. A ver si vienen a ayudarme, ¿no? Por favor. Y vamos a empezar a hablar sobre el concepto de familia. ¿Sí se ven las diapositivas? ¿Sí? Vamos a empezar a hablar con un concepto de familia, ¿no? Gracias al tiempo, ¿no? Al tiempo, a la modernidad, podemos hablar que también ya lo resolví. También podemos hablar que el concepto de familia, ¿no? Vamos a decir que es el conjunto de personas unidas, derivados a una relación y o lazos de matrimonio, concubinato, parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o parentesco civil. Quienes comparten la intimidad mutua, consideraciones de apoyo. Y bueno, estamos hablando que esto es concepto de la familia, ¿no? Yo realmente no existe como tal de una definición que digan esto es. ¿Por qué? Porque también se va transformando. Yo les decía hace un momento, hoy día tenemos nuevos modelos de familia. En este siglo XXI, ya saben, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo define, todo el mundo dice, pero realmente si nosotros buscamos, hoy día hay nuevas definiciones de familia, ¿no? Tenemos la familia nuclear o tradicional, ¿no? La que está compuesta por papá, por mamá y por los hijos, ¿no? Que es la familia nuclear o tradicional, ¿no? La que conocemos de toda la vida y la que nuestras normas jurídicas hablan desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy día, pues lógico que esto tiene que cambiar y evolucionar conforme a los derechos humanos, ¿no? No podemos discriminar,
¿no? Está prohibida la discriminación en nuestro país y yo diría que debería de ser en todo el mundo, aunque no todo el mundo se implementan los derechos humanos. Luego, entonces, después de hablar de una familia, ¿no? Donde yo manifiesto estas 4 definiciones, encontramos a la familia extendida, ¿no? A la familia extendida que efectivamente hoy los órganos jurisdiccionales, los tribunales en materia familiar, hablan de ellos totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno lleva un proceso familiar, ¿no? Muchas veces habla de la familia extendida, ¿no? Es un derecho también de los menores poder convivir con sus padres, no nada más con sus padres, sino con esa familia extendida que son primos, tíos, abuelos. Esto es la familia extendida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un procedimiento? Y bueno, ustedes como abogados, muchos de ustedes saben que esto de la familia extendida se habla en los tribunales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se otorgan guardias y custodias a alguno de los padres, bueno, pues también se piden convivencias familiares con la familia extendida, ¿no? Con la familia extendida en la cual es muy importante esta correlación para la formación de los menores. Después tenemos a la familia monoparental. ¿Qué será la familia monoparental? Pues no es más que la familia que es uno solo, papá o mamá y los hijos, ¿no? Que nada más uno de ellos, ¿sí? Está integrando la familia. Llámese papá o mamá, uno, ¿sí? Y sus hijos. Estamos hablando de esta familia monoparental. Posteriormente viene la otra definición de otro tipo de familia, ¿no? La familia homoparental, ¿no? La anterior era mono, que es de uno, y la que estoy hablando ahorita que es familia homoparental, ¿sí? Que es aquella familia, ¿no? Que se constituye a través de una relación homosexual, ¿no? Con la pareja del mismo sexo, ¿no? Y lo hemos visto ya con la historia, digo, ya no tenemos que espantarnos ni mucho menos, porque es lo que reitero, es la evolución, si podemos hablar de evolución del ser humano, ¿no? En donde no podemos discriminar, tenemos que respetar las preferencias sexuales, ¿sí? Definitivamente es muy importante que nosotros estemos familiarizados con este tema. ¿Por qué? Porque también entra dentro de la situación de la violencia familiar, porque estamos hablando de la familia. Y si está reconocida la familia homoparental, ¿no? Homosexual, que son familias compuestas por parejas del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer, ¿sí? Hemos visto, y si no se la recomiendo, hay una película que se llama La Otra Familia, ¿no? Esa película a mí, la verdad, sí me dejó mucho que pensar por la situación que vivimos como sociedad, ¿no? En donde el menor de edad vivía al lado de un par de delincuentes que eran sus padres, quienes hasta el niño lo drogaban para que se pudiese dormir, para que el niño no cumpliera con todo lo que los menores tienen derecho, ¿no? La recreación, la alimentación, la educación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Con este menor, esta pareja de homosexuales, hombres, adoptan o pretenden adoptar este menor. Entonces, cuando el menor se va a vivir con ellos, pues definitivamente su vida cambia radicalmente, ¿no? Tiene buena alimentación, tiene educación, tiene amor, ¿sí? Goza de una buena salud, cuando todo lo revés se lo daban o no se lo daban sus padres biológicos, ¿no? Entonces, ¿a qué tomo esta introducción? Porque es muy importante que estemos familiarizados. Porque si una pareja que hace familia, ¿no? Y que a lo mejor no tienen hijos o no han adoptado hijos, una pareja homosexual, ¿y por qué no hablarlo? También las mujeres a lo mejor a veces se casan entre ellas mismas, pero alguna de ellas ya tiene un hijo, ¿no? Ya tiene su familia, ya tuvo anteriormente una familia, ¿no? O ya tiene un hijo con ella, y se casa, se junta con otra mujer para hacer vida en común. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Si hay violencia por parte de una de ellas, ¿no? No nos va a hacer caso el tribunal, ¿no? Pues lógico, no podemos distinguir, la ley no puede distinguir en preferencias sexuales, todos somos iguales para la ley, ¿sí? En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tendrá también derecho esta familia como parental en poder demandar un proceso de violencia familiar, ¿no?
Vamos a hablar de otra definición, la familia ensamblada, ¿no? La familia ensamblada, que es lo que decíamos hace un momento, como la película, ¿no? Los tuyos, los míos y los de nosotros, ¿no? Que esta es la familia ensamblada, en donde el papá llega con sus hijos, la mamá llega con sus hijos de sus relaciones anteriores y se ensamblan, se unen. Entonces, también este es otro tipo de familia, la familia ensamblada. Y la familia de hecho, ¿no? Que son relaciones que no les une legalmente absolutamente nada, más que el hecho de estar juntos, sin tener ninguna obligación legal o que los una legalmente algún documento, ¿sí? O alguna figura jurídica, más que el hecho de estar juntos compartiendo la intimidad, la vida, ¿sí? Y ser solidarios dentro de un mismo techo, dentro de un mismo núcleo familiar. Entonces, esta familia, de hecho, es eso, simplemente que no los una ninguna cuestión legal. Ya que hablamos, identificamos lo que es la familia, ¿no? Vamos a hablar lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿No? ¿Qué es la violencia? Vamos a hablar de la violencia, que es toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, yo decía económica también, ¿no? O la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, independientemente de que esto se configure como un delito, ¿no? Definitivamente. Porque reitero, ¿no? Podemos acudir al Ministerio Público a levantar nuestra carpeta de investigación, pero no con ello, ¿sí? Reitero, para mí no es la misma eficacia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, ¿no? Las medidas de protección que tiene la familia al momento de demandar un juicio de violencia familiar. Que reitero, también las tiene el Ministerio Público, ¿sí? Pero dentro del Ministerio Público, ¿sí? O dentro de las facultades del Ministerio Público, no existe una expulsión como tal del agresor, del generador de violencia. Pero ahorita vamos a tomar este tema. Vamos a definir esta cuestión de la violencia familiar, ¿no? La violencia, lesiones que puedan ingerir, ¿no? Dice el Código Penal, que se ingieren, ya sea de manera física o con un objeto, se pueden provocar esas lesiones. Pero estamos hablando de lesiones y de una violencia de manera física, ¿no? Que puedan ser lesiones visibles en el cuerpo humano, ¿sí? Visibles, o tampoco pueden ser visibles, pueden ser internas, ¿no? Que puede provocar una lesión interna, algún golpe, sin que pueda tener visibilidad, ¿no? Al momento de una inspección, cuando acudes al Ministerio Público, muchas veces, bueno, te van a pasar al médico legista, el médico legista va a checar tus lesiones, y muchas veces hay lesiones que no son visibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor internamente en el cuerpo las tenemos, y estas van a ir evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llegas al Ministerio Público y, oh, señora, pues no le pasó nada, no tiene usted nada, dice que le pegaron, pero ni se notan las lesiones. Pero bueno, y vamos a la otra, las lesiones psicológicas, la cuestión moral, ¿no? Hasta la patrimonial. O sea, no porque no me golpeé, ¿no? Porque dicen, es que no me pega, nada más, no me da dinero para sobrevivir, no me da los alimentos. Pues ya estamos hablando de una violencia familiar, patrimonial y económica, ¿sí? La psicológica, de la cual cuántos en su casa no son víctimas. Desde la mamá, es más, hasta el papá, ¿no? También, reitero, los hombres también sufren de violencia, ¿no? La violencia psicológica, esa lesión moral de la cual es silenciosa, ¿no? Es una violencia silenciosa, la psicológica. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tratar a los menores como animales, como bestias, como decirles cómo eres tonto, cómo eres estúpido, ¿no? A veces como padre, y es lo que está pasando ahorita en casa, ¿eh? Con este confinamiento, las pasiones están a flor de piel. Y por un error, por una cuestión que los hijos cometan, muchas veces les faltamos al respeto. ¿Por qué no mejor cambiamos la forma de educar? ¿Por qué no ayudamos y guiamos a los menores en vez de ofenderlos, en vez de menospreciarlos, ¿no? Entonces, estamos hablando que la violencia puede ser física, psicológica, moral, patrimonial, para todos los que no les golpean, para todas las que no los golpean, también existen
otros tipos de violencia. Vamos a pasar. Aquí en la diapositiva estamos hablando que dentro de la violencia física, ¿sí? Les decía, pues es cualquier acto, ¿no?, que dañe a la persona, ¿sí? Y no de manera accidental, sino de manera intencional, a causar algún daño a un integrante de la familia. Golpes, ¿no? O que puedan ser producidos a través de un arma de fuego, ¿no? O un arma punzocortante, lo que sea, cualquiera que le ingiera un golpe y le provoque con ello lesiones externas o internas, lo que decíamos, ¿no? Viene la violencia psicológica, ¿no?, que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda constituir en la discriminación de género, negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, que es lo que decíamos, las humillaciones. Sufro violencia. Ya escuchamos ahí los que están sufriendo violencia. No, y es que es la realidad, ¿no? Muchas veces dejamos pasar este tipo, por eso digo que es la violencia silenciosa. ¿Por qué? Porque psicológicamente vamos disminuyendo nuestra forma de ser, ¿no? Si éramos personas alegres, dentro de unos años esta alegría pues se va mermando, ¿no? Y nos vamos volviendo más cerrados, más apáticos. ¿Por qué? Por esta violencia que se está sufriendo. Y que vuelvo a lo mismo, es silenciosa, ¿no? La violencia patrimonial, ¿no? Es todo aquello que afecte a la víctima dentro de su patrimonio, de sus bienes, que se transforman, se sustraigan, se destruyan, ¿no? Existe alguna retención de objetos de parte de la persona que está sufriendo este tipo de violencia patrimonial, hasta el que te destruyan hasta tus documentos, te escondan tus documentos, que es lo que pasa muchas veces cuando se va uno que decide salirse del domicilio de manera voluntaria. ¿Sabes qué? No te voy a dejar sacar nada de la casa, ¿no? Pues eso también ya es violencia patrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también pertenezco y tengo parte de ese patrimonio y no me permites usarlo y utilizarlo, ¿no? Tenemos otro tipo de violencia, que es la sexual, que bueno, sabemos que es todo lo que dañe de manera sexual a la víctima, ¿no? La económica, reitero, que es parecida a la patrimonial, pero yo sí podría decir que la económica es cuando se retienen los alimentos, definitivamente. Tú como víctima, y esto incluye mucho a los menores de edad, ¿no? Hoy día, con esto de la pandemia, aparte yo les decía, ¿no?, de la pérdida de los empleos, ¿a cuántos menores se les está dejando de dar los alimentos? Y hasta por la misma ignorancia y puedo decirlo de los abogados, en no darle seguimiento a un procedimiento de pensión alimenticia, ¿sí? Porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa aquí con esta situación ahorita vamos a ir contestando las preguntas, pero sí me gustaría que la cuestión económica con la patrimonial, para mí la económica definitivamente es cuando te dejan de dar los alimentos, ¿sí? Cuando ya el obligado, en este caso, ¿no?, que es el papá muchas veces, que reitero, los alimentos es ambos, tanto papá como mamá tienen la misma obligación y la misma responsabilidad, ¿sí? En donde deben de dar los alimentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Independientemente de la violencia familiar, aquí, cuando hoy día estamos en pandemia y que no hay actividad judicial, entre comillas no hay actividad judicial, porque hay guardias para atender este tipo de casos de violencia familiar y los casos de pensión alimenticia, que es muy importante que nosotros tengamos como conocimiento, ¿no?, como conocimiento, que lo podemos ya realizar, ¿sí? Hoy día nosotros ya hemos logrado obtener pensiones alimenticias de las fuentes laborales, porque también reitero, cuando los deudores alimentarios, quien está obligado a dar la pensión, no cuentan con un empleo, bueno, pues la ley dice que tendrán que por lo menos otorgar un día de salario mínimo, y eso dice nuestra legislación en el Estado de México. Hay algunas legislaciones que no tienen ni mucho menos el parámetro económico de qué es lo que deben de aportar, ¿no?, hasta que venga un estudio socioeconómico para poder con ello lograr tener datos de los ingresos económicos del deudor, ¿no? Y reitero, ¿qué es lo que pasa? En muchísimas de los estados de la República, en donde todavía no tienen bien definido cómo llevar a cabo un procedimiento de violencia familiar. Simplemente lo voy a hablar, el Distrito Federal, la Ciudad de México.
La Ciudad de México hasta el día de hoy no ha tenido o no se vislumbra todavía cómo se va a llevar este proceso de violencia familiar. Sí lo establece dentro del Código Civil de la Ciudad de México, sí te dice que debes de tener esa protección amplia, pero no tampoco te dice cómo llevar el procedimiento. Yo me voy a basar, y me baso en mis diapositivas hoy, con respecto a lo que establece la legislación del Estado de México, que ha ido transformándose desde que se implementó el juicio de violencia familiar, se ha venido transformando, se ha venido evolucionando, se ha venido derogando artículos para darle una mejor certeza al juez y a las partes, a la víctima y al núcleo familiar respecto a la violencia familiar. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver dentro de todas las diapositivas que les hice para que tuviesen algo de apoyo. Pero reitero, si nosotros vamos más allá de la Ciudad de México, del Estado de México, nos vamos a encontrar que hay muchísimas legislaciones que todavía no tienen bien definido cómo se va a llevar este proceso, qué tipo de medidas se van a tomar, de medidas de protección, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Vamos nosotros a identificar a las partes del procedimiento familiar. Cuando nosotros identifiquemos las partes en el procedimiento familiar, vamos a hablar del grupo familiar, que son las partes que van a participar en este proceso, ¿no? El grupo familiar. ¿Cómo vamos a entender al grupo familiar? Vamos a regresarnos también a la familia, a la primera diapositiva. Vamos a decir que es el conjunto de personas vinculadas por las relaciones de intimidad mutua, consideraciones mutuas, apoyo, parentesco, filiación o convivencia, o bien que tengan una relación conyugal o de concubinato, ¿no? Entonces, este es el grupo familiar, ¿no? Lo que nosotros vamos a proteger y lo que este procedimiento va a ponderar que va a ser la familia. Otro de los actores dentro de este procedimiento pues va a ser el receptor de violencia, ¿no? Que es la persona que va a sufrir, ¿no? Este maltrato o la violencia en cualquiera de sus modalidades de las que acabábamos de hablar, ¿no? Ya sea, llámese violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicológica, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Entonces, hablando del receptor de violencia, llámese papá o mamá quien esté sufriendo de esta violencia, y lógico, muchas veces no vemos más allá que los receptores de violencia cuando hay hijos, pues son ellos, ¿no? A pesar de que al papá no, pues no ofenda a los hijos, es más que no les pegue, que los trate bien, pero si el papá, y digo el tema del papá, pero también podemos hablar de la mamá, si mamá o papá son los que están generando violencia en contra del otro cónyuge, ¿sí? No se están dando cuenta tampoco que las víctimas silenciosas son los hijos. Y porque esa es la parte fundamental del derecho familiar, la protección más amplia para los menores, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con esto? Que los estamos totalmente afectando en su psicosis a ellos, ¿sí? Estamos atentando a su formación como futuros individuos o como futuros personas mayores, como personas adultas. ¿Por qué? Porque está totalmente comprobado por los especialistas. Tú como adulto eres el reflejo de tu casa, de tu niñez, de tu formación. Esa es la parte en donde no hemos logrado como sociedad identificar que los primeros años de vida de los menores es el reflejo de su edad adulta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los menores en sus primeros años están viviendo conflictos, peleas entre papá y mamá, golpes, lesiones, no nos sorprendamos que el día de mañana sean unos padres golpeadores, ¿eh? No nos sorprendamos que van a educar a sus hijos y van a vivir una familia como la que ellos vivieron en su juventud, digo, y en su niñez, lo peor de todo, ¿no? Porque ya como jóvenes ya tienen cierto criterio, ¿sí? Pero se repiten patrones de vida. Esos patrones de vida que tuvieron de menores, de niños, de bebés, ¿sí? Se van a quedar como la huella
una huella en el alma, porque yo he aprendido todo esto gracias a algunos cursos que he estado con la doctora Raquelín y algunos otros psicólogos, en donde se habla de esta huella anémica, ¿no? Anímica, creo que es huella anímica, perdón. No, esta huella anímica que lo deja en el alma de los niños. Y que estos patrones que ellos están viendo y viviendo, ¿sí?, se van a repetir en su vida adulta. Entonces, estos receptores o este receptor de violencia, no nada más dentro del núcleo familiar va a ser el papá o va a ser la mamá los que están sufriendo de esta problemática, de esta violencia familiar, sino también indirecta o directamente son los hijos, que son las víctimas silenciosas. Y bueno, la otra parte, ¿no? O la otra parte que vamos a identificar que va a ser el generador de violencia. Esta persona, llámese papá, mamá, o hasta hijos, ¿por qué no? ¿No? Porque también hay hijos adultos que siguen viviendo con papá y mamá, y que aparte de todo, de estar, perdón por decir, pero a lo mejor se va a ir fuerte, de estar de arrimados en su casa, pues todavía se atreven a golpear a papá y a mamá, ¿no? Todavía se atreven a seguirlos chantajeando, de reprimirlos, de generarles esta violencia psicológica a los mismos padres, ¿no? Y vamos más allá, digo, los que litigamos, hemos visto cómo se pelean las herencias, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con este procedimiento? Y vamos a concluir con eso, pero ¿qué es lo que pasa? También se ha abusado del procedimiento de violencia familiar. Tanto se ha abusado de este procedimiento de violencia familiar, ¿sí?, que han expulsado integrantes de la familia sin haber cometido violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque como sociedad a veces no comprendemos los alcances de este tipo de procedimientos y hacemos daño a quien no tenemos que hacerle daño. Pero bueno, reitero, este generador de violencia es aquella persona que a través de sus acciones y omisiones abusa, lesiona los derechos de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, aquí con esta lámina y con lo que yo les puedo explicar a mis amigos que nos están siguiendo en la página del Colegio de Abogados, es de que estas tres personas de las que hablamos, estas tres partes que vamos a identificar dentro del juicio de violencia familiar, que es grupo familiar, receptor de violencia y generador de violencia. En la siguiente lámina vamos a empezar ya a hablar del procedimiento de violencia familiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos víctimas de la violencia? Reitero, no nada más por la cuestión del confinamiento, sino ya este procedimiento tuvo que legislarse, no nada más en el Estado de México, en la Ciudad de México, sino en todas las entidades federativas, fue por el riesgo que existe dentro a veces del núcleo familiar. Reitero, hoy día pensamos que no porque estén cerrados los tribunales o porque existe ahorita esta suspensión de actividades, no se van a atender este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos actualmente están vigentes para poder demandarlos en los tribunales, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo sepan y que se lo hagan conocer a sus familiares, a sus conocidos. Si estás sufriendo de violencia familiar, de verdad, sí ayuda a lo mejor que tú hables a la línea de apoyo a la mujer. La línea de apoyo a la mujer que tanto promueve la Ciudad de México y algunas entidades federativas es sí un apoyo psicológico, un apoyo legal, pero esto no va a solucionar el problema. La solución del problema está en este tipo de procedimientos, ¿sí? Porque lo mismo, yo voy a ir al Ministerio Público, me voy a esperar 3, 4 horas a que me atienda. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita nada más son casos urgentes, ¿sí? Pero a lo mejor antes de mí hay 5 o 7 personas que están esperando a ser atendidas. Voy a pasar, voy a declarar ante el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Ya perdí 5 o 7 horas. Es más, si me atendieron y tuve suerte de que me atendieran, pues me van a dar medidas de protección. Hasta ahí, ¿no? ¿A qué hora el Ministerio Público va a poder lanzar o va a poder separar de ese núcleo familiar al agresor? ¿En qué momento? ¿No? Yo de verdad lo he buscado y he ido a levantar denuncias
y la verdad es de que no he tenido yo la oportunidad de que vaya y lo saquen o expulsen al agresor del domicilio. Voy a regresar a la otra. Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros acudimos con el abogado o acudimos a lo mejor al mismo DIF, o podemos tener ese acercamiento con el experto, ¿para qué? Para poder para poder demandar este proceso de violencia familiar, ¿sí? En ese mismo momento nosotros no tenemos, la autoridad tendrá que admitir esta demanda. Sí tenemos que hacer nuestros hechos y de los cuales ahorita en un momento vamos a ver algunas láminas de algún ejemplo de las demandas de cómo podemos interponer la demanda de violencia familiar. Nosotros aquí en el Estado de México, yo les decía, yo me estoy allegando a la legislación del Estado de México porque es un poco más claro el procedimiento. Nosotros podemos encontrar este procedimiento en procedimientos en la vía especial, como procedimientos especiales para que con ello nosotros tengamos de manera sumaria, ¿no?, en el procedimiento buenos resultados. Resultados de los cuales, como integrantes de familia, vamos a tener la protección más amplia de la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo les decía, ¿cómo vamos a iniciar este procedimiento? Dice que las partes en un conflicto de violencia podrán resolver estas diferencias mediante el procedimiento de controversia familiar. Reitero, esto no lo vamos a llevar al Ministerio Público, esto es a través del órgano jurisdiccional ante el juzgado de lo familiar. Una de las características, y que fue motivo de una reforma, es que antes el juicio o el proceso familiar, de violencia familiar, el proceso de violencia familiar, se hablaba al principio de que se podía llevar a cabo conciliación. Entonces, al ver cómo se abusaba de este tipo o de esta figura jurídica de la conciliación, se optó por derogarlo, ¿no? Hoy día los procedimientos en materia familiar no permiten ninguna mediación, ni mucho menos la conciliación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos nosotros demandando a una persona que es violenta dentro del grupo familiar, del núcleo familiar, ¿sí?, lo único que esto va a poder salvaguardar es, primero, expulsarlo del domicilio, y segundo, que tome terapias psicológicas, ¿sí?, para poder, ¿sí?, lograr que se reincorpore en su momento y que esto genere paz en el núcleo familiar. Esto es muy importante, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo voy a demandar el procedimiento de violencia familiar, ya lo voy a sacar de la casa para que ya no regrese. Espérame, no es ese el fin del juicio de violencia familiar. Ese no es el fin, ¿sí? El fin del juicio de violencia familiar es que esa familia recupere la paz, ¿sí? Que el agresor pueda salir, volver a reintegrarse, pero siempre que un especialista así lo autorice. ¿Cuál es el especialista en psicología? El perito experto, ¿sí?, que después de 1, 2, 3, 5 meses, un año, que haya tomado terapia y que lo den de alta para que pueda regresar la paz a ese domicilio. No es... a veces, hasta como mismos abogados, tenemos la idea de que este tipo de procedimientos es para ya expulsar al agresor y ya no regrese. No deformemos este procedimiento. Este procedimiento es para que en su momento se vuelva a recuperar, ¿sí?, la paz dentro del grupo familiar, y ese agresor, ¿sí?, ya no sea una persona que violente a ese grupo familiar, ¿sí? Reitero, máximo si hay menores, porque también los menores necesitan la parte o la figura tanto paterna como materna, ¿sí?, para su formación en su vida adulta. Entonces, reitero, dentro de los procesos de violencia familiar no hay conciliación, no hay mediación actualmente. Cuando el legislador metió ahí la figura del proceso del juicio de violencia familiar, sí consideró la conciliación y la mediación. ¿Pero qué crees? Que regresamos un mes después otra vez al juicio de violencia familiar porque no le dieron solución, o no hubo una cuestión preventiva, ¿sí?
no una cuestión de un estudio psicológico, de una terapia psicológica para ese núcleo familiar, pero ¿qué crees que regresaron al mes? Es más, ¿qué crees que al mes se cometió un feminicidio? Esa es la parte importante de por qué no debe de haber ni una mediación ni una conciliación, hasta que podamos estar seguros de que ese generador de violencia está totalmente dado de alta para poder reintegrarse a su familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que el procedimiento a que se refiere este capítulo se llevará a cabo en forma sumarísima, lo que les decía, ¿sale? Omitiéndose llegar, la autoridad se tiene que llegar de todos los elementos de convicción necesarios para que en su momento resuelva, ¿sí? Y es más, al momento de que nosotros presentemos nuestra demanda, tenemos que hacerle llegar al juez todos los datos, todos los antecedentes de violencia, ¿sí? Tenemos que ser claros, específicos, con tiempo, modo, lugar y circunstancia. Tenemos que allegarnos de todas las pruebas, tenemos que llegar y dárselas al juez desde nuestro escrito inicial, ¿sí? Por eso es que dice que en forma sumaria, ¿sí? Tenemos que hacerle llegar todos estos elementos al juez para que el juez, en su auto inicial, tenga la posibilidad de acordar todas y cada una de las medidas de protección que estemos solicitando en nuestra demanda, ¿sí? Entonces, recuerden, abogados, que cuando iniciemos este procedimiento de violencia familiar, de manera escrita, ¿sí? De manera escrita, tenemos que hacerle llegar todos los datos, toda la narrativa de los hechos violentos, más con ello las pruebas, ¿sale? Irlas enunciando. ¿Por qué? Porque dentro del proceso las vamos a deshogar, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, hablamos del procedimiento escrito, ¿no? Lo que les decía. Dice que el procedimiento que se señala en el capítulo correspondiente se podrá iniciar la demanda a través del escrito, ¿no? Este escrito lo podemos solicitar al mismo tribunal, al mismo poder judicial del Estado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener este formato y hacer nuestra demanda de violencia familiar. Lógico, también pueden acudir a un abogado, ¿no? Especialista, para que puedan tramitar ese juicio de violencia. También, reitero, por la mismo tipo o por la esencia del juicio, por la urgencia de la violencia, ¿sí? Y efecto de que esto no continúe, lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? O sea, tú si estás sufriendo de violencia, sabes que tienes la posibilidad de acudir, o es más, puedes meterte al portal de internet del Tribunal Superior de Justicia y ahí mismo puedes tú bajar los formatos de violencia, de demanda de violencia familiar. Puedes tú llenar los formatos y ingresar tu demanda. También, asimismo, lo puedes encontrar, este formato, en los registros civiles, lo puedes encontrar en los DIF municipales, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí?, que sepas que tampoco se necesita al abogado en ese momento para demandar el juicio de violencia familiar. Esto es muy importante, porque muchas veces tenemos esa parte de ignorancia, ¿no? Decir, es que no tengo abogado, no tengo la economía. Pues sí, pero es importante que resguardes la integridad física, psicológica de tu familia. En consecuencia, bueno, pues ahí tiene los medios. Lógico, no hay nada como el experto, ¿no? El experto que te lleve el procedimiento, ¿sí? Y que sepa lo que va a pedir y cómo lo va a pedir, que a lo mejor, pero por el tema de que es un caso urgente, ¿sí?, puedes en ese momento acudir a cualquiera de estas instituciones que te digo y de manera gratuita tener esos formatos y poder iniciar tu juicio de violencia familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Quién puede demandar? Pues lógico, la persona que está siendo violentada, ¿sí? La persona que está siendo violentada, en este momento ellos pueden demandar este tipo de procedimientos, ¿sí? O cualquier persona del grupo familiar. Yo lo que les decía, como por ejemplo, papá y mamá están peleados, toda la vida se la pasan gritando, se la pasan mentándose la madre, se agarran sus cachetadas, pero con los hijos son un amor. Pero no estamos viendo que esas víctimas silenciosas pues están psicológicamente ya dañados. Entonces, los menores pueden acudir, ¿sí?, a través de un representante en su momento. ¿Por qué no también decir los menores? Al ser víctimas, ¿sí?, indirectas, puede ser también, pueden acudir a demandar. Lógico, al momento en que nosotros,
que lo identifique, la autoridad tendrá que tener un representante, llámese el procurador del DIF o, en su caso, un ministerio público, quien pueda representar al menor, demandando el juicio de violencia familiar, ¿sí? Porque también es parte de, ahí lo dice, que cualquier grupo, cualquier persona del grupo familiar lo puede hacer. Y también cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia familiar también puede demandar este juicio, ¿no? Ya saben, a lo mejor el vecino, ¿no? Que no lo dejan dormir porque se escucha y a cada rato escucha los golpes, los gritos, las mentadas de madre, pues también aquella persona que sea ajena a lo mejor al grupo familiar puede demandar el juicio de violencia familiar, totalmente, ¿no? Esas 3 personas o esos 3 individuos pueden hacer este tipo de demanda, ¿sí? ¿Para qué? Para resguardar la integridad psicológica, física, sexual del grupo familiar. Entonces, aquí dentro de esta lámina, ¿no? Vamos a ver cómo se promueve el escrito, ¿no? De demandas, lo que debe de contener esta demanda, ¿no? Entonces, abogados del Estado de México, esta es nuestra legislación, y que reitero, yo quise buscar dentro de algunos códigos, ¿no? De otros estados y realmente, y digo, me enfoco un poquito más en la Ciudad de México, pues realmente a lo que nosotros vamos a llevar en la Ciudad de México va a tener que ser a través del juicio oral, ¿no? Un procedimiento de la misma manera. ¿Por qué? Porque este procedimiento se va a regir conforme a las reglas del procedimiento oral, ¿sí? No nada más, es un juicio de controversias de violencia familiar, ¿sí? Pero esto se va a regir conforme a los procesos orales. ¿Por qué? Porque van a constar de 2 audiencias, la audiencia inicial y la audiencia principal, o también, ¿no? Como se conoce en otras legislaciones, como la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ¿no? Llámese de una u otra forma, pero así se va a dividir. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros al momento de demandar, ¿no? Vamos a hacer nuestra demanda por escrito, vamos a tener que promover ante el juez en el que se va a promover, que sabemos que va a ser un juez de lo familiar, ¿sí? La naturaleza del procedimiento, que es de naturaleza respecto a la violencia que se está ejerciendo, el nombre, domicilio de quienes se están promoviendo, el nombre del receptor de violencia, de la persona que está sufriendo la violencia, el nombre de esta persona, el nombre del generador, el quién está generando la violencia también debe ir inmerso en esta demanda, ¿no? El vínculo que existe entre ellos, si es papá, si es mamá, si son los hijos, si es el tío, porque no va a ser como la serie esta de la familia de 10, ¿no? Que viven los tíos, los papás, los primos, los sobrinos, viven todos en el mismo domicilio. Entonces, si uno de ellos es el generador de violencia, ¿sí? Tenemos que nosotros especificar, ¿sí? ¿Cuál es la relación jurídica entre ellos, ¿no? O ese vínculo jurídico que hay entre ellos. La narración de los hechos, cuáles son esos hechos violentos, ¿sí? Que reitero y se los dije, tiene que ir el modo, tiempo, lugar y circunstancia, ¿sí? De los hechos violentos que está generando esta persona, ¿no? O este integrante de la familia. Importante el ofrecimiento de pruebas. En ese mismo escrito, en esa misma solicitud, ¿qué pruebas vamos a ofrecer para acreditar que efectivamente esta persona es una persona violenta dentro del grupo familiar y ha creado y también ha habido consecuencias, por qué no decirlo, físicas o psicológicas derivados a esta violencia que se ha ejercido? Y bueno, ya sabemos lo del escrito, la protesta y la firma de quien interpone esa demanda o, en su caso, el receptor de violencia. ¿Qué es lo que les decía? No nada más el receptor de violencia es quien va a hacer la demanda, sino también la persona que conozca de esa violencia, ¿sí? Definitivamente está obligado como ciudadano, como persona, en llevar a cabo o denunciar estos hechos. ¿Para qué? Para la protección del núcleo familiar. Sabemos que como el tejido social hoy día pues está totalmente roto, o sea, no estamos dentro de una sociedad, ¿no? Con valores y principios, ¿no? Y esto siempre lo he dicho, que hoy como sociedad y como padres también tenemos mucho que hacer y mucho de lo que hemos dejado de hacer, ¿sí? Porque nos damos cuenta simplemente antes del confinamiento, papá y mamá
por las condiciones de la vida, por las condiciones sociales hoy día, pues tienen que salir a trabajar, ¿no? Y los niños, los menores, ¿con quién se quedan? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los está educando aparte de la escuela? ¿Sí? Los niños se la pasan en las redes sociales, ¿no? Esa es la parte en donde reitero que se está perdiendo, ¿sí? No digo todos, pero se está perdiendo esa figura del respeto, los valores, los principios morales, se están perdiendo totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas víctimas que son los menores, ¿sí? A veces, reitero, por eso digo que son las víctimas silenciosas, porque no hay quien voltee a verlos, ¿sí? No hay quien diga, efectivamente, los únicos que están siendo rehenes de los conflictos de los adultos son los niños. Entonces, en esta parte final, y lo que veníamos platicando, no nada más el receptor de violencia es quien quien puede demandar. No, 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 también lo puede hacer cualquier persona externa o alguien que esté dentro del mismo núcleo familiar, dentro de este grupo familiar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nosotros metimos esta demanda, ¿no? Pero algo muy importante, algo muy importante que también creo que no se consideró, que dentro de nuestra demanda, ¿sí? Tenemos que manifestar, ¿no? Medidas de protección, de las cuales ahorita vamos a ver. Ya al momento en que nosotros ingresamos nuestra demanda al tribunal, el juez tiene la obligación, ¿sí?, de admitirla, siempre y cuando cumplamos también con todos los requisitos que acabamos de mencionar, ¿no? Pero reitero, hoy día con el control de convencionalidad, bueno, es más, el juez está obligado a hacer el control difuso de convencionalidad, ¿sí? Tiene que dejar también a un lado los formalismos del proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si están involucrados menores que están siendo violentados? ¿Sí? Porque también es eso, digo, la ley dice una cosa, pero la otra situación, si hacemos un control constitucional, un control convencional, y así mismo el juez en su momento tiene que hacer el difuso de convencionalidad y el difuso de constitucionalidad, tendrá que quitar los formalismos también de la demanda. Si hay algo que se les pasó, el juez tendrá, conforme a los hechos que se le exponga, tendrá que subsanar, tendrá que acudir a la suplencia de la queja. ¿Para qué? Para subsanar esos errores de forma, ¿sí?, para que pueda darle entrada al fondo, ¿sale? Esta es la parte fundamental también, en donde a veces todavía tenemos algunos jueces, algunos, no todos, jueces cuadrados, ¿sí? En donde porque faltó la firma o porque faltó cierto requisito de los que acabamos de ver, que porque no fue claro en los hechos, que porque no fue claro en el día y hora en que ocurrieron los hechos, o porque no autorizó abogado, pues no la puedo admitir. No, eso ya no puede ser, eso ya no puede ser hoy día, ¿sí? Tiene que juzgar con perspectiva de género, que eso es otro tema muy diferente también, ¿eh? Que hoy día los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de género, y más en este tipo de procedimientos. Entonces, reitero, vamos a seguir con la cuestión de esta demanda, con este procedimiento de violencia familiar. El juez, por ser un procedimiento de manera urgente, ¿no?, y aparte de ello, tendrá que autorizar las medidas de protección, ¿no? En la demanda se tienen que advertir estas medidas de protección, ¿sí? A veces, si se te pasan las medidas de protección, ¿sí?, porque desconoces la ley, el juez tendrá que hacer la suplencia de la queja. Tendrá que allegarse a ella, ¿para qué? Para suplirla y de otorgar esas medidas de protección a este grupo vulnerable, que es la familia a veces, ¿sí? Este grupo vulnerable, que es la familia, reitero, máximo habiendo menores, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya el juez va a dictar, ¿no?, al momento en que reciba la demanda, la admite, dicta sus medidas de protección. En este acto también va a ordenar el emplazamiento del demandado para que en el término de los 5 días él pueda contestar esta demanda. Pero estas medidas de protección, las cuales ahorita vamos a ver más adelante, que son medidas de protección de emergencia, de protección preventiva y de naturaleza civil. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección de manera emergente, ¿no?
que es la que les decía, que es una de las más importantes y que a veces cuesta trabajo, porque a mí en lo personal, cuando he hecho este tipo de procedimientos de violencia familiar, pues nos tenemos que allegar de la policía municipal o de la policía estatal, dependiendo del caso. Porque una de esas medidas de protección emergentes o de emergencia es la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del domicilio que habite con la víctima, ¿sí? Independientemente de quién sea dueño o quién sea el dueño de ese inmueble o de esa casa. Esto ha generado controversia, ¿eh? Esto ha generado controversia con los civilistas, con los penalistas, porque se van primero a querer defender la cuestión patrimonial, ¿no? La cuestión de la propiedad. Oye, espérame, ¿cómo me vas a sacar de mi casa si yo soy el dueño de la casa y me vas a sacar? Pues espérame, porque primero se debe de ponderar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿sí? En consecuencia, en esa ponderación de derechos, es que aunque tú seas dueño de la casa, te vas a ir expulsado por ser generador de violencia. Por ser un generador de violencia, te vas expulsado del domicilio, aunque sea tuyo, ¿no? Y así lo establece la misma norma jurídica, aunque sea tú el dueño de la propiedad, te vas expulsado por ser un generador de violencia y porque tenemos que salvaguardar, ¿sí?, la integridad psicológica, moral, física y patrimonial y económica del grupo familiar, de los integrantes de la familia. Entonces, es importante, por eso les decía que muchas veces hasta los mismos abogados se preocupan, ¿cómo lo vas a sacar de su casa? Pues sí, porque es generador de violencia, ¿no? En Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos lo aplica de la misma manera, de manera inmediata. O sea, la víctima de violencia familiar, al momento en que acude a la corte o solicita el apoyo, en ese momento el juez emite una orden de expulsión, ¿sí?, para poder desalojar igual al agresor con medidas de restricción, donde no te puedes acercar a más de 200, 300 metros del domicilio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Entonces vamos a ir, ¿sí?, con la policía, apoyados de los cuerpos policíacos, a expulsar a esta persona. ¿Qué me ocurrió alguna vez dentro de la práctica cuando fuimos, ya demandamos, iniciamos nuestro proceso de violencia familiar? El juez me acuerda mis medidas de protección, pedí mis protecciones emergentes, ¿no?, de manera emergente para que no continuara la agresión, pues era una de ellas, que era la desocupación del inmueble por parte del agresor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lógico que si tú vas a llegar y le vas a decir, oiga, por favor, señor, le pido que se salga, pues lógico que no se va a salir, máximo si es su casa, ¿no? Máximo que no se va a salir. Lógico que para ello vas a tener que solicitar el apoyo de la fuerza pública. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el juez? El juez va a tener que girar oficio a los cuerpos policíacos, en este caso llámese al director de seguridad pública, al comisario, al director o secretario de seguridad pública del Estado, efecto de que proporcione elementos suficientes y necesarios para poder llevar a cabo la diligencia y expulsar al agresor. Alguna vez me tocó, al momento en que sacamos al agresor, pues que el agresor no se quería salir. De hecho, llegamos a las 7 de la mañana, el agresor seguía dormido en otra recámara por lo mismo de que ya estaban, vivían en el mismo domicilio, pero ya no hacían vida en común, o sea, ya no tenían intimidad, ya no dormían en la misma cama. Pero él, lógico, agredía psicológicamente a la víctima, que ya eran dos personas adultas, dos personas ya consideradas de la tercera edad, en donde pues psicológicamente no la bajaban de ser una anciana, de no servir, de que pues a lo mejor hasta algunas veces llevaba a la nueva novia al domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que en ese momento, al momento en que el juez me autoriza o nos autoriza llevar a cabo esta protección o esta medida de emergencia, pues lógico que el agresor pues no se quiso salir, ¿no? Es más, lo tuvimos que sacar hasta que en pijama, ¿no? Porque así se establece la ley, o sea, te vas para afuera sin nada, ¿sale? Lógico, al momento en que llegamos, pues el señor no se quiso salir, pues lo tuvimos que cargar. Bueno, los oficiales lo tuvieron que cargar
para poderlo sacar del domicilio, notificarlo, decirle sus medidas de protección autorizadas por el juez, ¿sí? A efecto de que también esa medida de protección no se acerque al domicilio a más de 200 metros, ¿sale? Entonces, este tipo de medidas son muy importantes que nosotros las establezcamos, nos pronunciemos, ¿sí? Desde nuestra demanda. Entonces, vamos a hablar de estas protecciones de emergencia, ¿no? Protección de emergencia, que es la desocupación por el agresor o presunto responsable del domicilio, ¿sí? No importa que sea el dueño, no importa que estén arrendando el inmueble. Otra, la prohibición al probable responsable o a aquellas personas, porque ahí va la otra situación, ¿eh? Muchas veces la familia extendida, ¿no? Pues apoya al agresor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando apoya? Pues, ¿sabes qué? Pues ya se metió el primo, ya se metió el hermano, ya se metió el cuñado a defender, a agredir, a defender al agresor y agredir a la víctima, ¿no? Entonces, si yo desde mi mismo escrito de demanda voy a manifestar quién es el agresor del domicilio, pero que también, y llega a pasar, sus hermanas están a favor de él, y sus hermanas van a llegar a agredirme, y sus hermanas me van a hacer la vida imposible. En consecuencia, su señoría, también solicito que la medida de prohibición acercarse a mí, a mi familia, a mi persona, se extienda a las hermanas del agresor, o al papá del agresor, o a la mamá del agresor, o a los primos del agresor, porque cuando andan tomados, van y me hacen un relajo a la casa. En consecuencia, tú puedes hacerlo en tu demanda y decirle a la autoridad, decirle, señor juez, no solamente quiero, o sea, ya expulsas al agresor, pero también te pido, su señoría, que prohíbas a los señores fulano de tal que son primos, tíos, hermanos del agresor, para que no me vayan a agredir a mi domicilio, a mi trabajo, a mi escuela o a donde yo me encuentre habitualmente. Y así mismo a mi familia. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Porque luego también llega a pasar, ¿eh? Y esto es muy común. Vamos a ir a la tercera medida de protección emergente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando el riesgo, cuando hay agresiones, cuando hay golpes, hay violencia? Muchas veces el generador de violencia llega a lograr que la víctima se vaya del domicilio, que se vaya con los hijos. Pues muchas veces, digo, esto es la vida real, dicen que la realidad supera la ficción. Y esto pasa en los núcleos familiares. La víctima, después de sufrir y sufrir y sufrir tanta agresión, tanta violencia, pues decide mejor salirse del domicilio. Pero ¿qué crees? Que estas víctimas no tienen muchas veces ni a dónde irse a vivir. Y hay que ser sinceros. Yo quisiera ver dónde hay una casa, simplemente aquí en la zona oriental del Estado de México, una casa de resguardo, una casa en donde cual tú como víctima de violencia familiar te puedas ir a resguardar y puedas tener una vida por lo menos digna mientras el problema legal se resuelve. No lo hay. No hay una casa de resguardo para las víctimas del delito. Y máximo que si existe, no están las condiciones apropiadas para... Es más, porque no, luego no nada más la mujer se tiene que salir, se tienen que salir los hijos para no continuar con esta violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ya fuiste víctima de violencia y te sacaron de tu casa a golpes, porque es lo que llega a pasar, y te fuiste, y a consecuencia de ello te fuiste, ¿qué fue lo que pasa? También te puedes solicitar el reingreso de la víctima al domicilio, ¿sí? Una vez que ya esté salvaguardada la seguridad, la integridad de ello. ¿Sí? Puedes solicitar también el regreso, el reintegrarte a ese domicilio, llámese el domicilio conyugal o el domicilio donde está el núcleo familiar, ¿no? Entonces, seguimos con la otra, autorizar al receptor de violencia o a la víctima del domicilio diferente a aquel en el que se genera la violencia, ¿no? Autorizarlo, ¿no? Para que el receptor, ¿sí?, pueda estar en algún domicilio distinto. La prohibición de intimidar, molestar a la víctima, ¿no? Aquí el juez, lógico que esta medida, pues se lo tiene que saber. Todo esto se lo van a saber
dar al generador de violencia al momento de la notificación, al momento de que ya haya sido expulsado, ¿sí? Porque reitero, si no es así, no va a servir de nada. Reitero, el generador de violencia no se va a salir por su propio pie, ¿sí? Tenemos que acudir, tenemos que llegarnos de estas medidas de protección para que con ello nosotros, ¿sí?, podamos lograr salvaguardar a las víctimas del agresor. Ahora vamos a ver qué son las medidas de protección preventiva, ¿no? Aquí en la lámina que les digo, nos dicen algunas medidas de protección preventiva, que es la retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor, ¿sí? Llámese también de las pulsocortantes, ¿no? Y este tipo de armas, ¿no?, en las cuales puedan ser empleadas para amenazar, para lesionar a la víctima, ¿no? ¿Cuántas veces también nosotros vemos, ¿no?, hemos visto, pues, aquellas familias que están acostumbradas a tener siempre, a lo mejor hasta por protección, un arma, y bueno, pero muchas veces abusan de ellas hasta para intimidar a su propia familia, para amenazarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Si tu víctima de la cual iniciaste tu procedimiento de violencia familiar, sabe que el agresor cuenta con este tipo de armas, pues lógico que tendrás que decírselo al juez, a efecto, ¿sí?, de hasta ordenar hasta un cateo en el mismo domicilio, un cateo civil, para que este cateo civil puedan ingresar al domicilio, ¿sí?, y tú les des las especificaciones, dónde están las armas, a efecto de que sean resguardadas por la autoridad. ¿Por qué? Porque es parte de una medida de protección preventiva, ¿no? El levantamiento, el inventario de los bienes, también eso es muy importante, ¿no? Porque sabemos de que, bueno, dentro de este tipo de violencia, muchas veces, si la familia, si el grupo familiar tiene, han generado bienes, han generado riqueza, ¿no? Muchas veces, por ese rencor, por ese odio que se ha formado y se ha creado, pues muchas veces se llegan a destruir, ¿no?, a vender o a fabricar ciertas documentales a efecto de que no, de que se puedan perder estos bienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bienes muebles e inmuebles, ¿eh? También estamos hablando de bienes muebles, ¿no? Porque pues, sabemos que a lo mejor pueden tener alhajas, pueden tener cuestiones de valor, ¿no?, estos objetos. Entonces, bueno, su señoría, a efecto de que no se vayan a perder, a que no se vayan a esconder, ¿sí?, solicito, señoría, que se haga un inventario de todos estos bienes, ¿no? Reitero, de los bienes muebles e inmuebles, ¿no?, que es muy importante. El uso y goce de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble y que sirvan como domicilio de la víctima. Bueno, para yo poder tener con ello, ¿no?, para poder yo tener con ello todo de manera ya que estuve inventariado y que también yo pueda tener acceso a todas y cada una de las partes del domicilio donde está resguardada la víctima, que yo tenga ese beneficio de seguir gozando de ello, ¿no? Dice también que una de esas preventivas, ¿no?, va a ser el acceso, ¿no?, a la policía, a los cuerpos policíacos, al domicilio, para que en cualquier momento ellos puedan accesar en caso de que el agresor regrese a generar violencia dentro del domicilio. O es más ni a generar violencia, muchas veces entra, y digo, me ha pasado en la práctica, y ahí les va, porque también los cuerpos policíacos no se quieren aventar la bronca en decir, oye, es que ¿cómo voy a entrar? Porque pues voy a entrar a un domicilio particular, y el señor dice que es su casa y que yo no puedo entrar, ¿no? Ya lo hemos tenido en la experiencia, en donde ya después de que expulsamos al generador de violencia, la víctima vive junto con sus hijas en el domicilio. A los 3, 4 días después regresa el generador de violencia a querer entrar por sus cosas. Porque reitero, al momento en que se le expulsa del domicilio, no puede llevarse nada consigo. No puede llevarse nada consigo. Así como lo sacan, así se va. ¿Qué es lo que pasa? Pretenden muchas veces, y con experiencia propia, regresan al domicilio. Entonces, esta medida de protección preventiva, en donde dice que el acceso de la autoridad policíaca para que auxilie a la víctima en el domicilio, ¿sí?, en común, que viva con el agresor o que pueda ya no vivir con él, en donde muchas veces, reitero, regresa el agresor
entra al domicilio por sus cosas, y en ese mismo momento, ¿ustedes creen que van a regresar pidiendo perdón? Regresan mentando madres. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento la víctima tendrá a su disposición un teléfono, un número telefónico que le va a otorgar, ¿sí?, la policía, ya llámese municipal o estatal, a efecto de que de manera inmediata tenga el apoyo policíaco, ¿sí? Y le reitero, esto ya me pasó en la vida práctica, regresa el señor a ofender a la víctima y a sus hijos, se le marca a la policía, él se mete a la casa a esconderse, los policías no querían entrar al domicilio, no querían entrar por él y sacarlo de nueva cuenta, porque sí había ya una medida de protección. Los policías simplemente no querían entrar, fue cuando tuve que acudir para decirles, a ver, señores, aquí hay una orden del juez en el cual ustedes están obligados en todo momento, ¿sí? Están obligados en todo momento a darle y brindarle el auxilio a la víctima, y es más, ustedes pueden entrar al domicilio, y aquí lo establece la orden, pueden accesar al domicilio a efecto de retirar al agresor. Entonces, los policías por temor no querían entrar hasta que pues casi los obligamos con la orden que ya había del juez, con esa orden, la cual nos habían expedido desde la demanda inicial, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, como consejo, yo les diría que siempre tengan a la mano, tanto su víctima como ustedes, copias certificadas del acuerdo inicial del juez, para que con esta copia certificada, en caso de que la policía no quiera acceder o accesar al domicilio o no quiera brindar el apoyo, aquí está el documento en el cual tú estás obligado como cuerpo policíaco a resguardar mi integridad física, ¿sí?, y moral, que ya lo ordenó el juez. Pero vamos a ser no tan cuadrados, ¿no? No tan cuadrados a efecto de decirles, ya cuando nosotros, antes de expulsar al agresor del domicilio, hay que hacer varias diligencias ya que esté admitida nuestra demanda. En este momento el juez y tú como abogado, como gestor judicial, vas a tener que solicitar, ¿no?, al juez o a la autoridad que te gire los oficios correspondientes. Uno, para la expulsión del apoyo a la fuerza pública para expulsar al agresor. Otro oficio en el cual se le va a pedir al director de seguridad pública, al comisario de seguridad pública, al director de seguridad pública estatal, como se llame la autoridad policíaca, en donde tienen que resguardar el domicilio, que tienen que tener vigilancia continua y apoyo directo a la víctima. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Siempre vamos con la víctima, casi tenemos que ir de la mano con el director de seguridad pública, con tu oficio correspondiente, a efecto de que él esté enterado y sepa que tiene la obligación de poner un policía a tu servicio para resguardarte, Entonces, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Te van a dar el teléfono de algún cuerpo policíaco, a efecto de que si tú tienes alguna situación de violencia de nueva cuenta con el agresor, pues en ese momento tú tengas la posibilidad de hablarle por teléfono y que te resguarden tu domicilio y te resguarden a ti y te den el apoyo o el auxilio de la fuerza pública en el momento en que se requiera. En el momento en que si el agresor regresa después de haber sido expulsado, en el momento en que el agresor no cumpla con las medidas de protección y con los apercibimientos de no molestar a la víctima o a cualquier otro integrante de la familia, y que no se acerque al domicilio, entonces tú tendrás la posibilidad, ¿sí?, o tu víctima, de tener al momento o a la mano el teléfono de un oficial de policía para que la pueda apoyar y resguardar, ¿no? Entonces, esta es una parte fundamental, ¿sale? Para que posteriormente no se dé otro caso de violencia. ¿Qué vamos a hablar o qué vamos a decir de aquellas medidas, ¿no? Aquellas, bueno, aquí en esta lámina dice, corresponde a la autoridad competente otorgar las medidas emergentes y preventivas, ¿sale? Tomando en consideración el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima, los elementos con los que se cuenten, ¿no?
¿Cuáles son las medidas de protección de naturaleza civil? Vamos a explicarlas rápido. Vamos a decirlas, ¿no? La suspensión temporal del agresor del régimen de visitas, ¿no? A lo mejor, ¿qué crees? Que ya estaban divorciados y ya no viven en el mismo domicilio, pero el agresor en las convivencias se detectó que aparte de que no convive con ellos y cuando convive con los niños les pone sus fregadazos, ¿no? O es más, empieza a crear sentimientos de odio y de rencor en contra de el padre que ejerce la guardia y custodia. Bueno, pues ¿qué crees? Que también se podrán suspender temporalmente esas visitas y convivencias que tenía con sus menores hijos. La prohibición del agresor de enajenar, dar en prenda, hipotecar bienes de su misma propiedad de él, es lo que decíamos, ¿no? Muchas veces está controvertido porque el agresor, cuando lo sacan del domicilio, ¿no? Porque siempre es que es mi domicilio, yo lo hice, y siendo concubinos, siendo concubinos, no casados, no teniendo la sociedad conyugal, no, sino simplemente viviendo en concubinato, ¿no? El agresor dice, pues es mi casa, que se vaya ella, es mi casa, y que se vayan ahí mis hijos. No, espérame, ellos como víctimas se van a quedar resguardados, aquí te vamos a expulsar. Entonces, dentro de la protección de naturaleza civil está la prohibición del agresor de enajenar, hipotecar, dar en prenda los inmuebles o el inmueble en donde están las víctimas, ¿no? Y bueno, y también que pertenezcan a la sociedad conyugal. La posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio en el tiempo en que dure el procedimiento. Víctima, tú te quedas en el domicilio junto con tus menores hijos por resguardo. Entonces, aunque el agresor sea el dueño, no importa. Reitero, una ponderación de derechos. Tú te vas a quedar en el domicilio, resguardada ahí, y el agresor, pues sabrá Dios para dónde se va, si se va con la novia, con la amante, no sabemos con quién se va, o con los papás a vivir. Ya es bronca de él. El embargo preventivo de los bienes del agresor, ¿no? Para garantizar sus obligaciones alimentarias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ese es otro tema que los jueces también a veces han vislumbrado. Algunos, no todos, ¿no? En donde no se pronuncian respecto a la pensión alimenticia de los menores, ¿no? Entonces, más allá de lo de la pensión alimenticia, el garantizar los alimentos de los menores. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de solicitar un embargo preventivo de sus bienes del agresor, ¿no? Revocar o suspender también los mandatos que entre cónyuges se hubieran otorgado. Ordenar el pago de la obligación alimentaria de manera provisional inmediata a cargo del agresor a favor de la víctima y sus hijos, o también reitero, no nada más la esposa, también los hijos o el esposo son víctimas, ¿no? Emitir una orden de protección y auxilio dirigida a la autoridad de seguridad pública, es a lo que hace rato platicábamos. Esta orden de protección y auxilio inmediata de la policía a favor de la víctima, ¿sí? ¿Para qué? Para que el agresor, ¿sí?, no se acerque al domicilio, ¿sí? Reitero, es muy importante que tengamos nosotros bien consciente que esta es una de las posteriores a la expulsión del agresor del domicilio. Esta, que es de naturaleza civil, tiene que ser de manera supervisada y continua, no nada más por el abogado, sino también por los cuerpos policíacos. Entonces, por eso es que dice, se va a expedir una copia a la víctima respecto de esta medida de protección, para efecto de que en cualquier momento cualquier cuerpo policíaco auxilie a la víctima si es que el agresor intenta regresar al domicilio o esté afuera del domicilio, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas medidas de protección? Nosotros tenemos que implementarlas en nuestra demanda, ¿eh? Yo les decía hace un momento, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer la demanda o cómo la vamos a redactar, pero dentro de esta redacción nosotros tenemos que pedir, ¿sí?, estas 3 medidas de protección, ¿sí?, que son totalmente importantes. Recuerden, tenemos que poner medidas de protección de emergencia, medidas de protección preventivas y de naturaleza civil, ¿sale? Conforme al caso, porque no todos los casos son iguales, porque reitero, tanto el agresor sigue viviendo en el domicilio, lo tenemos que expulsar, pero a veces el agresor ya no vive en el domicilio, a veces el agresor
pues ya viven separados, porque reitero, no porque te divorcies, y tú lo sabes, abogado, no porque te divorcies, el menor sigue teniendo su familia separada, pero sigue siendo su familia, su papá y su mamá. En consecuencia, aunque estén divorciados, ¿sí?, el lazo familiar sigue ahí, ¿sí? En consecuencia, si el papá divorciado o la mamá divorciada, ¿sí?, son agresivos o son gente que agrede a su mismo grupo familiar, en consecuencia tendrá que entrar alguna de estas medidas de protección a efecto de salvaguardar la integridad psicológica y física de esos integrantes de familia. Entonces, en esta lámina dice que el generador de violencia, al contestar la demanda, se referirá a cada uno de los hechos, ¿no?, que él generó violencia y que de hecho, pues estos hechos pues tendrán que debatirlos, ¿no? Tendrá que debatirlos o contradecirlos posiblemente en su demanda, en su contestación de demanda, perdón. Entonces, dentro de esta contestación de demanda, bueno, pues lo va a hacer de manera escrita, como viene, como de manera tradicional lo sabemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ya después de que llega la contestación de la demanda por parte del generador de violencia? El juez tendrá la obligación de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia. Yo les decía que las audiencias van a regirse conforme al procedimiento oral, ¿no? Donde vamos a tener el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de continuidad, el principio de concentración, ¿sí?, el principio de publicidad, todos los principios que rigen el sistema oral, ¿no? Ahí viene la otra situación, el principio de publicidad, ¿no?, que yo siempre lo he dicho en todos los temas de derecho familiar. El principio de publicidad se va a restringir en un proceso oral familiar, siempre se va a restringir por cuestión de la intimidad de las partes, y máximo por la situación de datos reservados de los menores. En consecuencia, el principio de publicidad está totalmente restringido en los procedimientos de violencia familiar. Aún más, por toda la situación que conlleva, ¿sí?, la problemática de ese grupo familiar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos principios? Se van a regir dentro del procedimiento de violencia familiar. ¿Por qué? Porque después de que contesta su demanda de violencia familiar el generador de violencia, el juez va a señalar una día y hora para que se lleve verificativo la audiencia inicial, ¿no? Esta audiencia inicial que lleva sus etapas, ¿no?, y que también se van a restringir ciertas etapas, ¿no? Sabemos que la audiencia principal, o digo, la audiencia inicial o la audiencia preliminar, ¿sí?, llámese una u otra, dependiendo la entidad federativa, ¿sí?, la primera va a ser la fijación de la litis. ¿Qué es lo que está demandando o qué es lo que está pasando con lo que demandó la actora en el juicio de violencia familiar? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver, ¿no?, la fijación de la litis. ¿Qué demandó? ¿Para qué con ello? Recuerden que el proceso de oralidad se van a llevar etapas. En la primera audiencia, llámese inicial o preliminar, se van a llevar etapas en esa misma audiencia, que es donde se rigen los procesos, el proceso y los principios de continuidad, ¿sí?, de oralidad, todos los que conocemos, ¿no? Ya que nosotros estamos en audiencia, la primera etapa, ¿sí?, del proceso o de la audiencia es la de fijación de la litis. Vamos a fijar la litis, ¿qué es lo que está demandando? Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí?, que es la de depuración procesal. Después de ahí nos vamos a ir a la conciliación, pero ¿qué creen que va a pasar con la conciliación? Lo que reiterábamos y decíamos al principio, aquí no va a existir la conciliación, no se puede llevar a cabo la conciliación, ¿sí? Es un procedimiento en el cual se llevó a cabo una reforma y que dentro de esta reforma definitivamente dice que no se va a llevar a cabo ningún medio de conciliación entre las partes, ¿no?, por su misma naturaleza. En consecuencia, vamos a pasar a la siguiente etapa, que va a ser la admisión de pruebas, ¿no? Esta situación de la admisión de pruebas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, las pruebas que nosotros ofrecimos desde nuestro escrito inicial de demanda de violencia familiar, pues el juez las tendrá que admitir.
Y aquí vamos a abundar un poquito en la situación de que cuáles serán las pruebas eficientes y eficaces dentro del proceso de la oralidad familiar apegados al juicio de violencia familiar, ¿no? Uno de ellos, y el más importante, yo considero, no nada más va a ser las testimoniales, ¿no? Aquellos testigos que hayan visto, hayan presenciado eventos de violencia, ¿no? Como lo que es también la situación de la confesional, la declaración de parte, pero también las pruebas psicológicas. Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto que nuestros legisladores, y más en el Estado de México, te imponen, totalmente te imponen de manera oficiosa la prueba en psicología y la prueba en trabajo social, yo creo que no cabe o no estaría por demás que nosotros pudiésemos llevar a cabo, ¿no?, nuestra propia pericial en psicología, ¿sí? Esa sería una parte muy importante. Muchas veces nos hacen flojos, ¿no? Nos hacen flojos la situación de que sea de manera oficiosa aquí en el Estado de México, y que en todos los estados de la República debería de ser así, de manera oficiosa. Yo he ido a litigar a otros estados como Puebla, a lo mejor hablamos Tlaxcala, Guanajuato, ¿no? Allá de aquel lado de Michoacán, en donde todos los litigantes tienen que pagar sus pruebas en trabajo social y en psicología, ¿no? Entonces, imagínense los trámites judiciales, y ya no hablando de una demanda de controversias de violencia familiar, vamos a hablar de una pensión alimenticia. Imagínate si el gobernado o la mamá o el papá que requiere los alimentos para su hijo porque no le alcanza y porque aparte es una obligación de quien no ejerce la guardia y custodia, imagínate que tienen que pagar una pericial en trabajo social. Y una pericial que te va a costar 5 o 6 mil pesos, pues imagínate, si estoy pidiendo alimentos, por lo menos para llegarle de comer a mis hijos, ahora voy a tener que pagar una prueba de trabajo social. Entonces, yo creo que aquí hay mucho trabajo y mucho que hacer por parte de los poderes judiciales y los legisladores de cada uno de los estados, porque tienen que llevar a cabo de manera obligatoria, ¿sí? Ese control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad se tiene que implementar, tienen que hacer de manera oficiosa los derechos humanos, tienen que hacérselos llegar palpables al gobernado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, reitero, después de esa gran reforma constitucional del año 2011, en donde se implementan los derechos humanos, qué bellos son los derechos humanos, una cosmovisión de los derechos humanos y una protección amplia al individuo y al ser humano, y somos letra muerta en la Constitución, ¿sale? Artículo 4 constitucional, si no mal recuerdo es el párrafo 10 del artículo 4 constitucional. Imagínate, te dicen que el Estado está obligado a coadyuvar con los particulares para lograr el interés superior de los menores. Imagínate, realmente existe esa que coadyuve las autoridades. Imagina si más de un órgano jurisdiccional en otro estado de la República no lo hacen de manera oficiosa. Tú tienes que pedirlo desde tu demanda, en donde ¿sí? Se haga un control constitucional para efecto de que puedan, ¿sí?, lograr que se cumpla con el beneficio para los menores, con ese interés superior del menor, para que con ello, ¿sí?, el gobernado o el que está pidiendo al órgano jurisdiccional, por lo menos los alimentos, ¿sí?, el juez lo haga de manera oficiosa, ¿sí? Si tú no tienes la economía para poder pagar un perito en trabajo social o en psicología, el Estado te lo dará, ¿sí? Y yo como órgano jurisdiccional, si yo no tengo un departamento de servicios periciales, los cuales me voy a tener que allegar a alguna otra institución pública, llámese un DIF municipal, llámese la Procuraduría o cualquier otro instituto o institución pública que me pueda proporcionar esos servicios como un trabajo social y una psicóloga o un psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como abogados
dentro de nuestras pruebas de nuestro escrito inicial de demanda de violencia familiar, si tienes la posibilidad, tú también ofreces tu pericial en psicología, ¿por qué no? ¿Sí? Independientemente de que el Estado te ponga un perito en psicología, ¿sale? ¿Por qué? Porque con esto vas a reforzar, con esto vas a dar un antecedente, ¿sí? De que efectivamente a lo mejor tú ya tuviste que verte forzado en tratarte psicológicamente respecto de la violencia que ejercía el generador de violencia, ¿sale? Va a llegar el día de la celebración de la audiencia, como les decía, que se van a regir, reitero, con los mismos principios de la oralidad, de todo proceso oral, que es la inmediación, la publicidad, la concentración y la continuidad, se van a regir, ¿sí? Entonces, quien no ha litigado, quien no ha visto este tipo de audiencias, bueno, pues estamos actor, demandado, víctima, ¿no? Agresor, abogados, juez, Ministerio Público, en su caso, si hay menores, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En ese momento se desahogan estas etapas del procedimiento, y al momento en que se desahogan estas etapas del procedimiento, ¿sí? Ya llegamos a la admisión de pruebas, se van a admitir las pruebas que ofrecimos, el juez, en caso de que no existan esas pruebas, ¿sí? En las cuales se logre llevar a cabo, ¿sí? Si yo logre llevar a cabo, acreditar la violencia, que reitero, esto no es más que una prueba en psicología, ¿sí? El juez tiene la obligación de imponerlo. Ya se admitieron las pruebas, se cierra la etapa procesal, porque reitero, se cierran etapas procesales. Si tú, abogado, no manifestaste algo en beneficio de tu cliente, ya no lo vas a poder hacer, porque se precluyen derechos. En cada una de las fases y de las etapas de esa audiencia se precluyen derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros, al momento de esa audiencia, no manifestamos algo en beneficio de nuestros clientes? Pues lógico que ya prescribió tu derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de que concluye ya la etapa de ofrecimiento, de admisión y preparación de pruebas, viene la etapa de revisión de medidas provisionales. Esta etapa de revisión de medidas provisionales es una etapa muy importante en este procedimiento, porque en esta etapa el juez va a revisar las medidas provisionales que había decretado desde el día que emitió su auto inicial, su auto admisorio, ¿no? Puede haber pensión alimenticia, ¿sí? Puede haber guardias y custodias de por medio, lógico, aquí no se va a pronunciar, sino va a quedar la víctima resguardada en el domicilio. Pero, ¿qué pasa en la etapa de los alimentos? ¿Qué pasa si a lo mejor el juez, por X cosa, se le mete a la cabeza de regresar al agresor al domicilio? Muchas veces me he dado cuenta que los abogados se quedan callados en esta etapa procesal y no revocan sus decisiones del juez, o por lo menos promueven su recurso de revocación en la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando a lo mejor, por la cuestión de la violencia familiar, al agresor se le impone una medida provisional respecto de una pensión alimenticia, ¿sí? A favor de sus hijos? Y luego vienen a la audiencia y todo va a continuar bien con las medidas de protección, no va a haber cambio, pero ¿qué creen? Que a lo mejor cambió la pensión alimenticia en ese momento, y a lo mejor estoy hablando por parte del abogado del agresor, ¿sí? En donde a lo mejor hasta le incrementan la pensión, y el abogado se queda callado, y el abogado tontamente muchas veces dice, no pasa nada, tú da lo que puedas, tú da lo que quieras dar, porque así me ha pasado en los procedimientos, realmente el abogado no hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Poder revocar la decisión del juez, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Interponer su recurso de revocación en cualquier etapa de las que acabamos de mencionar, en cualquier etapa, porque reitero, va a llegar la etapa de enunciación de la litis, la fase de depuración procesal, la admisión y preparación a pruebas y la revisión de medidas. En cualquiera de estas etapas, el abogado, cuando vea que se están vulnerando los derechos de su cliente, de su representado, tiene la obligación, ¿sí?, de revocar esa decisión del juez, ¿sí? En ese momento, de manera oral. Tendrá que exponer sus agravios y el juez tendrá en su momento que emitir una resolución interlocutoria en ese momento, dando o no dándole la razón al abogado que interpuso su recurso de revocación.
Imagínate, este tipo de temas son muy delicados porque hay otros estados de la República que no reconocen ningún recurso dentro de audiencia, ¿eh? Pero bueno, ya que se llevó a cabo la revisión de medidas provisionales, si tú como abogado te quedaste callado y no revocaste algo que le afectara a tu cliente, bueno, pues ya perdiste tu derecho, ya no lo vas a poder hacer posteriormente, ¿sí? Lógico, hay legislaciones, como les decía, que hay legislaciones que no te reconocen ningún recurso dentro de audiencia, ¿eh? Te lo reconocen fuera de audiencia, ¿no? Como en el estado de Michoacán, ahí te reconocen un recurso de apelación, pero fuera de audiencia. 3 días posteriores a la celebración de la audiencia, tienes para hacer tu recurso de apelación, pero no lo haces en audiencia, o sea, no lo haces al momento. ¿Dónde queda ese artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Donde debe de tener toda legislación, debe de tener un recurso rápido y eficaz para que se resuelva al momento. No lo hay en algunos estados de la República, en otros sí, como el Estado de México. Bendito Estado de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no revocas? Pues bueno, se quedará con la decisión que el juez impuso. Se termina la audiencia en ese momento y el juez dice la legislación que en 10 días llamará a audiencia, señalará en los próximos 10 días para que se celebre la audiencia, ya sea principal o, como en otros lugares la conocen, como la audiencia de juicio. Y bueno, la audiencia de juicio no es más que se van a deshogar todas las medios de prueba que se ofrecieron desde la demanda y las que admitió el juez. Es muy importante porque aquí la prueba y la reina de las pruebas va a ser la prueba en psicología. Dentro de la revisión de medidas provisionales, me voy a regresar tantito porque se me estaba pasando, el juez tendrá que ordenar provisionalmente que ese núcleo familiar comience a tomar terapias psicológicas. Se tendrán que girar oficios. Por eso les digo que es muy importante la comunicación entre instituciones, entre el Poder Judicial y cualquier otra institución que otorgue el apoyo de los peritos especializados en psicología. Sí los tiene el tribunal, hay algunos poderes judiciales que sí lo tienen, pero hay otros que no lo tienen. En consecuencia, se tendrán que allegar de algunas otras instituciones, reitero, puede ser el DIF, puede ser hasta la misma Procuraduría, para solicitar su colaboración y participación para que empiece a tratar a este grupo familiar, a este núcleo familiar, y les empiece a dar terapias psicológicas para poder volver a reintegrar la paz, ¿sí?, en este núcleo familiar. Porque, reitero, la naturaleza de este procedimiento no es expulsar al agresor y que se quede afuera, no. La naturaleza de este procedimiento es recuperar la paz interna del núcleo familiar, de poder hacer que todos vuelvan a convivir. Ya sea que a lo mejor ya la relación se rompió, sí, pero ¿y tus hijos? ¿Y el grupo familiar? Porque quieran o no, los hijos van a estar resentidos. Primero con el agresor y a lo mejor posteriormente con la víctima. ¿Por qué? Oye, por tu culpa mi papá se fue, por tu culpa mi papá ya no vive con nosotros, por tu culpa. Entonces, este procedimiento en todo momento debe de ir acompañado del especialista, que es el psicólogo, que imponga el tribunal. Aparte que a lo mejor tú como particular puedes pedirle al juez, yo también tengo un psicólogo que considero nos puede ayudar para reintegrar a la familia, ¿ok? El juez también podrá llegarse de ese psicólogo particular, pero hay que darle seguimiento. El juez va a pedir seguimiento, va a pedir informes, cómo van las terapias psicológicas para poder recuperar ese núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aunque se llegue a un desahogo de pruebas en 10 días, que es imposible por la carga de trabajo, ahora imagínense ahorita por la pandemia, que no tenemos audiencias, no tenemos nada de ello, más que sí podemos, como reitero, podemos demandar y puede haber expulsión de los agresores del domicilio. ¿Qué es lo que va a pasar después de 6 meses? ¿Qué es lo que se pretende o que los especialistas mencionan, como son los psicólogos? Terapias, 3 meses de terapia y terapia en conjunto otros 3 meses. Entonces, estamos hablando de 6 meses de terapia. ¿Cuándo va a regresar el agresor? Pues cuando lo dé de alta el especialista y diga, efectivamente, ya el señor o la señora que eran agresivos, eran los agresores en ese núcleo familiar, pues ya pueden regresar al domicilio. Ya tienen la posibilidad de regresar. ¿Por qué? Porque ya están curados, ¿sí? Curados de esos sentimientos de odio, de negatividad, de ofensa hacia su mismo grupo familiar, ¿sí? Entonces,
Pero ¿qué es lo que pasa? Y se lo voy a decir en la práctica, es la realidad de la práctica que vivimos. Yo tengo asuntos de violencia familiar que llevan hasta 3 años y no han regresado los generadores de violencia porque simplemente no se han querido someter a las terapias psicológicas, no han querido cumplir con las terapias psicológicas. En consecuencia, pues sabes que hasta que a mí no me diga un psicólogo, hasta que no me diga el especialista, el perito, que tú ya estás apto para volverte a reintegrar al grupo familiar, pues te vas a quedar ahí, ¿sí? Y vas a pedir y vas a solicitar que te devuelvan el inmueble que es tu propiedad. Pues sí, pero no, porque dentro de las medidas preventivas, ese grupo familiar, esas víctimas van a seguir habitando ese domicilio, ¿sí? Entonces, mientras ustedes no tomen estas terapias, mientras no le digamos a nuestros clientes, toma la terapia, independientemente de que sea o no sea tu propiedad, ¿sí? Pero aquí reitero, las víctimas silenciosas son los niños. Y mientras tú, como padre, no contribuyas a la formación, al desarrollo psicológico de tus hijos, al rato no te quejes por qué tus hijos se dedicaron a robar, son delincuentes o simplemente se tiraron a un vicio, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitaron de ambas figuras, paterna como materna. En consecuencia, yo creo, ¿no?, que si tú como ciudadano y tú como abogado también caes en los caprichos de tu cliente, este procedimiento no va a servir de nada. No va a servir de nada porque lo único que busca este procedimiento es regresar la paz a los integrantes de la familia. ¿Qué es lo que va a pasar? También el agresor puede pagar la reparación del daño que le ocasionó a los integrantes de familia, ¿eh? Desde los alimentos como a lo mejor algún aspecto de salud psicológico o físico, ¿sí? Entonces también el juez en su sentencia, después de que se desahogaron las pruebas, después de que ya no existe ninguna prueba que más desahogar, el juez emitirá su resolución ordenando que se tomen más terapias. Lógico, no va a poder regresar todavía el agresor a su domicilio hasta que en tanto no lo dé de alta el especialista, reitero, no va a poder y van a seguir, las medidas de protección van a seguir vigentes, ¿sí? Los puede condenar también al agresor a la reparación del daño que haya ocasionado a estos integrantes de la familia, ¿no? Y bueno, en grandes rasgos, ¿no?, esto es parte de lo que es o de lo que pretende el procedimiento de violencia familiar y del cual no porque los tribunales hoy día estén cerrados o ya no se lleve a cabo el trabajo de los tribunales, ellos siguen de guardia. Y en esta guardia deben de atender este tipo de procedimientos de violencia. ¿Por qué? Porque de manera inmediata deben de ordenar la expulsión del agresor del domicilio. Y bueno, y lo demás que hemos explicado y hemos platicado y han visto ustedes en las diapositivas es parte del procedimiento. Yo aquí les quiero dejar que vean un ejemplo, ¿no?, de una demanda de violencia familiar, ¿no? Espero que se esté viendo ahí en sus pantallas. ¿Cómo la vamos a bajar ahí? A ver, díganme si sí, ¿se ve? Sí, va. Bueno, ya ahí lo tenemos. En donde vamos a... Este es un formato de los que hace aquí la oficina, el despacho, en donde demandamos este tipo de controversias de violencia familiar, ¿no? Entonces, a quien nos está siguiendo por el Facebook del Colegio de Abogados, les quiero agradecer. Digo, a lo mejor no ven aquí la presentación. En próximas fechas vamos a hacerlo de manera igual con diapositivas para que también tengan ustedes este tipo de formatos o se den una idea de cómo vamos a promover este tipo de juicios. Aquí vemos los datos de las partes, los que les decía, que era el receptor de violencia, el generador de violencia, sus datos, sus domicilios, el de los menores, en caso de haber menores también, el vínculo que existe entre el generador de violencia y la víctima, las medidas de protección que se solicitan, ¿no? Aquí son medidas de protección de manera emergente. Yo aquí lo pongo, la desocupación del agresor del inmueble donde habita la víctima,
todas y cada una de las medidas que solicitamos, ¿no? Aquellas también prohibir al señor fulano de tal, y aquellas personas que estén de acuerdo con él, ¿no? Y ahí ponemos los nombres de a veces las hermanas o los hermanos o los papás del mismo agresor. Y continuamos con las medidas de protección preventivas, las de naturaleza civil, ¿no? Que tenemos que especificarlas en el contenido de la demanda al juez, ¿no? Seguir fundamentando las órdenes de protección a la autoridad, ¿no? El acceso al domicilio en común, a los policías, para efecto de salvaguardar a los integrantes de la familia, los hechos, ¿no? Bajo protesta de decir verdad, que fue lo que motivó a este procedimiento de violencia, todo lo que motivó. Aquí vamos a poner todos los hechos de manera cronológica y pegados a los hechos violentos también, para que podamos activar y excitar al órgano jurisdiccional. Seguimos con más hechos, ¿no? Manifestamos la cuestión del generador de violencia, de sus hechos, medidas de protección de nueva cuenta que se dicten por sentencia definitiva, ¿no? También desde aquí estamos mencionando lo que solicitamos se dicte por sentencia definitiva al momento en que el juez emita esa resolución, ¿no? Medidas de protección preventivas que se dicten en la resolución definitiva cuando el juez así lleguemos a esa etapa procesal. Las medidas de protección, las de naturaleza civil, y venimos con nuestro capítulo de pruebas. Nuestro capítulo de pruebas, donde viene la confesional, la testimonial, puede ser ahí no tenemos, aquí viene la declaración de partes, las documentales públicas, todo con lo que vamos a pasar, y la pericial en psicología, que es lo que les decía, que es una parte muy importante en donde ya sea que a través del órgano jurisdiccional solicitemos que sea de manera oficiosa, y en su caso la podemos solicitar de manera privada. Aquí, lógico, tenemos que acompañar nuestro interrogatorio para el perito en psicología. Tenemos que, si es que lo ofrecemos de manera privada, pero también si vamos a pedir que sea a través del tribunal, que se llegue de algún instituto o de su propio perito, necesitamos forzosamente anexar nuestro interrogatorio. ¿Qué se le va a interrogar a ese perito? ¿Vale? Y bueno, pues ahora sí que de manera general, pues ese es un escrito de demanda de violencia familiar. Luego entonces, aquí rapidísimo, vamos a ver el acuerdo que emite el juez, ¿no? Me tuve la oportunidad de poner un acuerdo, lógico, reservando los datos personales de los que intervienen. ¿Sí está, verdad? Y bueno, pues aquí podemos ver la razón del juzgado, en donde aquí se manifiesta, ¿no? Las partes, la parte importante, donde dice Poder Judicial, vamos a ver la admisión de la demanda, donde dice aquí se admite la demanda en la vía y forma propuesta. ¿No se ve? Sí, ok. La forma propuesta, y aquí es donde les decía, ¿no? Que se va a llevar a cabo con los principios de la oralidad, la inmediación, la publicidad, la concentración y la continuidad, que reitero, aquí conforme al acuerdo del juez, pues así es de manera formal, pero los que litigamos y sabemos que esto no es real, o sea, realmente no es real, porque no podemos llevar a cabo la publicidad en este tipo de procedimientos, y máximo por la naturaleza, por lo que se está ventilando en la vida privada e intimidad de la familia. Entonces, de entrada, quitemos de la cabeza que el principio de publicidad se va a restringir en este tipo de procedimientos, ¿no? Y aquí dice, bueno, que el término de 5 días, para que dé contestación a la demanda el generador de violencia. Y bueno, aquí seguimos subsecuentemente con toda la parte del acuerdo, aquí donde manifiesta las medidas de protección. Aquí, bueno, pues la autoridad fue muy concreta, ¿no? Al decir que de todas las medidas de protección, aquí se autoriza el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la presunta víctima,
Y digo presunta porque también el juez dentro del procedimiento se va a acreditar si eso no es víctima del agresor, ¿no? Y aquí es donde se empieza a pronunciar respecto de estas medidas provisionales, ¿no? Y dice, y las cuales se le harán saber, bueno, aquí también ya solicita, y al mismo juez ordena y expide seguir el oficio del director de seguridad pública, ¿no? Efecto de llevar a cabo estas medidas de protección. Y al momento del emplazamiento, hágale saber al presunto generador de violencia que debe de dar cumplimiento a las medidas decretadas. ¿Sale? Con el apercibimiento de no hacerlo se le impondrán medidas de apremio. Y bueno, aquí dice Gires atento oficio también al sistema municipal, ¿no? Digo, al sistema para el desarrollo integral de la familia DIF, ¿no? Que no me borraron el nombre, desde el Estado de México, a fin de que de inmediato proporcione terapia psicológica a ambas partes y a sus hijos que les permita resolver la problemática que refiere la actora, ¿no? Entonces ya desde aquí, imagínense, ya desde aquí el juez está mandando a las partes para poder reintegrar en su momento a la familia y que se empiecen a tomar terapias psicológicas, ¿no? Sabemos que la cuestión de agresividad ya es una cuestión de un patrón de vida, ¿sí? Desde la infancia, porque se repiten los patrones que vivieron en su casa, en su domicilio. Entonces, pues no es una tarea fácil para los psicólogos, ¿no? Y ni mucho menos para las partes. Pero bueno, yo espero que este curso el día de hoy, que ya nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos acordado, pues les haya sido de mucha ayuda, de saber y conocer de este tipo de procedimientos que no se llevan ante un ministerio público, sino ante el juez de lo familiar, y de los cuales creo y considero que son muy nutritivos hoy día en tiempo de COVID, porque se ha incrementado, ¿no? Hace rato pasé una diapositiva que creo que no se vio, en donde traigo un poquito de estadística, que la paso rapidísimo. En esta estadística, ¿cómo se incrementó al número telefónico 911, que es un teléfono de ayuda y auxilio, ¿no? En donde se reportó que incrementó las llamadas telefónicas por violencia familiar en un 60%, ¿no? O sea, desde que se inició la cuarentena de la pandemia, estadísticamente el 911 ha recibido hasta el mes de mayo 42.910 llamadas de auxilio y de apoyo respecto de violencia familiar, ¿sí? Que es un 60% de las llamadas que recibe el 911 aquí en México, ¿no? Hoy día, ¿no? Los poderes judiciales de las entidades federativas tienen la obligación, como lo repito, de iniciar de manera inmediata procedimientos de violencia familiar cuando sean demandados por las presuntas víctimas, ¿no? Y otorgarles estas medidas de protección más amplias. Y bueno, pues simplemente creo que es un tema no nada más de procedimientos, sino también de conciencia, ¿no? Tener un poco de paciencia, seguimos todavía un poco con esta nueva normalidad, pero de verdad ya fue un modelo de experiencia china, que después del confinamiento se dispararon increíblemente los divorcios, ¿no? Independientemente de los divorcios, la violencia que se llevó a generar dentro de esos domicilios, se dicen que nunca se termina de conocer a la pareja, ¿no? Y creo que en este confinamiento muchos terminaron de conocer a su pareja. Pero bueno, yo les agradezco mucho, maestro Gil, si estás por ahí, te agradezco mucho que el día de hoy hayamos tenido esta plática, esta exposición. Para mí fue un placer poder ver y saludar a muchos amigos, poder solicitar y ver a mis amigos de Facebook que nos siguen también por la página del Colegio de Abogados, quien pronto también llevaremos más conferencias, tenemos otra conferencia la próxima semana, y pues agradecerles sus dudas, sus preguntas, háganmelas y yo les dejo mis datos, ahí están mis datos, por favor, también para que cualquier otra duda y pregunta que tengan, me las hagan llegar a mi correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Yo quedo a sus órdenes y pues bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Ya,
Muchísimas gracias, maestro Héctor González. Agradecemos a todos su presencia y vamos a estar contactándolo y a más tardar el día lunes tendrán sus constancias en sus correos. Tengan una excelente tarde a nombre de la Asociación Internacional de Ciencias del Derecho, quien hace presencia su presidente, el doctor Héctor González Barrera. Esta tarde agradecemos también a nombre de la Universidad Germán. Muy buenas tardes y tengan excelente día. Maestro Héctor, muchísimas gracias.